Aquí en el país parece que lejos de premiar el ahorro se castiga, ¿no? Ustedes lo ven en los bancos, en las instituciones bancarias. Si usted mete su dinero, bueno, pues tiene pérdida real y todavía le retienen el impuesto a la renta, ¿verdad? Creo que pues eso es un castigo al ahorro, no es un premio al ahorro. Entonces creo que sí debemos de abonar a eso y ya preocuparnos, ¿verdad? Ocuparnos en ese tema, ¿verdad? Bien, bueno, otro punto, digo, porque no voy a repetir lo que dijo Fernando, que creo que es excelente exposición, pero un tema que sí nos preocupa es el seguro del desempleo, ¿no? Haciendo un antecedente, en 1972 hubo un pacto social entre el gobierno y empresarios. Fue cuando se formó el Infonavit y se definió una aportación del 5% para la vivienda de los trabajadores. Creo que ese tema del 5% pues es muy importante, ¿no? Porque ya está comprometido y está pactado, es un pacto social para la vivienda del trabajador. Y creo que no se debe de mover ningún punto del 5% de la aportación a la vivienda. ¿Y por qué? Porque ni siquiera es necesario el seguro del desempleo, puesto que el artículo 191 de la ley del IMSS vigente es muy claro, o sea, ya contempla un seguro del desempleo. O sea que cuando las personas queden desempleadas por X circunstancias, pueden retirar parcialmente del seguro de la subcuenta del retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, ¿verdad? Y haciendo un cálculo a valor presente, nos vamos a ir, supongamos al que está topado, haciendo unas cuentas así a números gruesos hoy por hoy. Bueno, pues como ustedes saben, el tope máximo para cotizar en el Seguro Social son 25 salarios mínimos. Igual se topan a 6 meses con pagos mensuales pues por partes iguales, ¿no? Ahorita. Y eso nos da a números gruesos 151,000 pesos de ese seguro del desempleo que hoy por hoy está contemplado en la ley del Seguro Social. Con la nueva que se propone, o sea, la nueva tarifa, igual son 6 pagos, o sea, no cambia nada, por eso digo que no es necesario. Y dicen, bueno, ok, no te preocupes, yo te voy a dar cumpliendo ciertos requisitos. Tu primer pago va a ser por 30,000 pesos, el segundo va a ser por 25,000, el tercero por 20,000, el cuarto, el quinto y el sexto también van a ser por 20,000 y llegamos a un total de 135,000. Entonces, si hacemos las cuentas, número uno, les quitarían 3% de la vivienda que ya está etiquetada. No hay ningún beneficio adicional, aparte hay un perjuicio. Y creo que esto crea cierta inseguridad en el trabajador, sobre todo que hoy por hoy no existe una cultura fiscal para el manejo de las cuentas y subcuentas, ¿no? Porque si hoy te pregunto cuánto tienes del seguro del retiro o vejez, o cuánto tienes en el seguro voluntario, o cuánto tienes del Infonavit, como ya lo mencionó Fernando, no tenemos la cultura financiera. Entonces hoy por hoy creo que no es necesario mover ni un punto del 5% de la vivienda por las razones de peso que ahí están, el 191 de la ley del IMSS. Y haciendo historia, acuérdense que en 1972, cuando nació la ley del Infonavit, se les había prometido a los trabajadores que al cumplir los 10 años de vigencia el Instituto del Fondo de la Vivienda, si no obtenían ningún crédito para vivienda, se les iban a regresar esos dineros a los trabajadores, tal cual. ¿Y qué pasó? Un año antes se reformó la ley, se quedó congelado eso a pesos históricos, prácticamente perdieron ese dinero. Por eso, desde nuestro punto de vista, sí vemos muy peligroso que se muevan esos dineros de la cuenta del Infonavit, porque finalmente fue un pacto social entre el gobierno y los empresarios de México y pensamos que no se debe de mover ningún punto.
Gracias. Muchas gracias, don Javier Samperio Castillo y don Ramón Abad Ayala por sus comentarios de Canajat. Y vamos a hacer el uso de la palabra, si nos hace el favor, a don Juan Fernando Abusaid Quinar, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canadevi. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador. Saludo a la Comisión de Hacienda con todo respeto. Senador Enrique, que tengo muchos años de conocerlo. Senador Hermosillo. Creo que la preocupación que tiene la industria de la vivienda en este momento es esa claridad para que esta ley vaya transitando, y claro que nos preocupa como sector, y básicamente al 2017. Nuestra máxima preocupación creo que la tenemos al 2017, donde este recurso puede empezar a salir. Conocemos los call centers de los aforeros, cómo empiezan a confundir muchas veces a la derechohabiense o a los acreditados, ahorradores, y esa es una gran preocupación. Nosotros tenemos una serie de reflexiones que quisiera comentárselas. El Infonavit, a través de una administradora de fondos para el retiro, administrará el 3% de la subcuenta mixta y participará en la administración de los ahorros para el retiro. Las características de la propuesta son los siguientes: los recursos del 3% de la subcuenta mixta de desempleo, vivienda y retiro serán administrados por una administradora de fondos para el retiro del Infonavit, regida por un consejo de administración integrado por el sector de los trabajadores, el empresarial y el gobierno federal, por el tripartismo que se viene dando como hasta ahora. Esta administradora estará supervisada y regulada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, emitiendo las normas de carácter prudencial a las inversiones de la subcuenta mixta, y tendrá a su cargo la inversión de su totalidad de los recursos hasta el 30 de junio del 2017. Posterior a esta fecha, los trabajadores podrán decidir en qué administradora de fondos para el retiro se gestionará su subcuenta mixta. Deberá emitir un informe a las inversiones del Consejo de Administración de la propia administradora y al Instituto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tendrá que estar en operación a más tardar el 1 de julio del 2014. Asimismo, la información de individualización y registro de operaciones, así como las inversiones, deberá emitirse a partir del 1 de septiembre del 2014. Esta disposición ya está incluida en el dictamen. En este escenario, permitirá que el Infonavit contribuya a atender la necesidad de construir un piso básico de seguridad social a través de crear un seguro de desempleo, y al mismo tiempo seguir cumpliendo el mandato constitucional de dotar viviendas dignas a los trabajadores a través de un crédito económico y suficiente. Básicamente la propuesta de la industria, la propuesta del sector empresarial, es que la sociedad de inversión del Infonavit administrará de manera exclusiva a la subcuenta mixta, eliminar la iniciativa de que al 30 de junio del 2017 el Infonavit administrará de manera exclusiva y después el trabajador puede elegir permanecer en ella o cambiar a una Afore, siempre y cuando tenga mejor rendimiento neto. ¿A dónde vamos con esto? Creo que esas… A desaparecer el Infonavit. No, más bien hacia una confusión. Modificar los siguientes artículos que están incorporados en la iniciativa de ley. El decreto de reformas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, en el artículo transitorio segundo, fracción novena, la sociedad de inversión del Infonavit invertirá los recursos a la subcuenta mixta de manera exclusiva, eliminando hasta el 30 de julio del 2017. Inciso B, la Ley del Seguro Social, artículo 2171. La subcuenta mixta podrá ser administrada por la sociedad de inversión de Infonavit, eliminando, o por la Afore que elija el trabajador, siempre y cuando la CIAFORE en la que vaya a invertir sus recursos haya registrado un rendimiento neto mayor respecto a la sociedad de inversión del Infonavit.
¿A dónde vamos con eso? Creo que como sector, como industria de la vivienda, hay que privilegiar la compra de una casa como un sólido, como un valor, un bien patrimonial. En el momento de que hay un retiro de este fondo de desempleo, de esta subcuenta mixta, ¿qué sucede? Si 3% salen, ya no los puede regresar a esa subcuenta mixta. ¿Qué sucede? Pierde su capacidad de compra, ya no puede tener una vivienda digna. Entonces, nosotros confiamos en que como mexicanos debemos de promover mucho que la adquisición de una vivienda es de las adquisiciones más importantes en la vida de cualquier ser humano, en la vida de cualquier, el tener un techo, el tener un sólido patrimonio familiar. La vivienda como beneficio de generador de empleo, como generador económico y como benefactor social, creo que son los principales objetivos. Ese fortalecimiento que hasta hoy por hoy tiene el instituto, debemos de cuidarlo y para que ese recurso no salga de la institución. Por mi parte creo que es todo y muchísimas gracias a todos y es todo. Muchas gracias, licenciado don Juan Fernando Abusaid Quinar de la Canadevi. Desafortunadamente no pudieron estar con nosotros la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Canacintra y la Canaco Servitur. Fueron invitados puntualmente para escuchar sus opiniones sobre los temas que nos tienen hoy aquí. Si algún senador o senadora quiere hacer uso de la palabra, adelante. Por favor, adelante. Muchas gracias. Con permiso, Dolores, amiga mía, con permiso. Bien, saludarlos, muchas gracias por la atención. Fíjense que mientras más escucho, más dudas tengo, pero eso es bueno, porque es una duda sistemática. Yo me he estado abocando a la situación de escuchar en colectivo o en particular las diferentes posiciones, tanto las oficiales como las patronales, productivas y también las cuestiones obreras, también las gremiales. Y para mí es muy importante porque yo estoy en una corriente política que propuso estos dos temas, el tema del seguro de desempleo y pues tengo el orgullo de decir que somos precursores de la pensión universal para el adulto mayor, una muy buena pensión. Pero el tema del desempleo a mí me hace un poquito de ruido porque yo lo que he estado captando es que escucho oposición por parte del sector patronal, pero hasta ahora, no sé si estoy un poco yo desconectado, no he escuchado oposición gremial. Me he reunido con algunos sindicatos, nada menos mi sindicato, que es el Sindicato de Trabajadores de Industria de la Radio y la Televisión, el STIRT, y he comentado con ellos, les he participado lo que sé, ellos lo que saben, y no hay una mala recepción al tema. No quiero decir que poseo la verdad, pero en esos encuentros que yo he tenido, he visto una oposición férrea del sector patronal, no así del sector gremial. Si partimos de la base de que este seguro del desempleo va a un fondo que optativamente, un fondo mixto, que optativamente, según a su interés, me explican, el trabajador podría utilizar o no, ya sería su decisión. Si partimos de la base de que una vez utilizada la subcuenta de vivienda, porque el trabajador fue agraciado con un crédito, entraría un fondo solidario en sustitución. Punto 3. Si partimos de la base de que una cantidad muy importante de trabajadores están dilapidando su subcuenta de vivienda en un esquema inservible de vivienda popular. Ahí están las casas, 5 millones de viviendas. Me alegan, pero son 5 millones. Hay estados con promedio de 24 a 26%. Y si además, otro punto que también me gustaría abordar, me explican, si me han explicado mal, ustedes me lo van a decir, que si el trabajador actualmente dispone, como decía el
el compañero de Concamín, de la cuenta individual del retiro, estamos afectando o se afecta directamente el balance de la jubilación y en su caso las semanas de cotización. Pues decimos los que recorremos las calles, porque pues yo soy callejero, soy senador de a pie, y uno de los principales dentro de las 10 peticiones que te presenta la gente, te hablan de muchas cosas, pero dentro de las 10 es el tema de que, señor senador, ayúdeme por favor, porque mire usted, me faltan 20 semanas y no hay quien me dé trabajo. Écheme usted la mano ahí con alguien, ayúdeme, no podemos porque mire, pues ayúdeme porque son 20 semanas, usted deme un trabajo de lo que sea, de salario mínimo. Entonces, cuando me dicen que el actual esquema consume los ahorros de jubilación del trabajador, pero además merma las semanas de cotización, es cuando a mí se me prenden algunos focos, ¿no? de cuál sería la viabilidad o la inviabilidad del seguro. Y también les quiero pedir de favor, en base a razonamientos, hasta ahora creo que no hemos incurrido en descalificaciones, que me digan ustedes, porque yo lo he investigado, un solo esquema de retiro que sea financiado, exitoso, que sea financiado por el gobierno. Porque yo sé que la mayor parte de los esquemas, por lo menos de los países occidentales, es el propio trabajador con sus prestaciones asistenciales el que lo financia. Entonces sí me gustaría, para efecto de normar un criterio, ya escuché algunos grupos sindicalizados, ya escuché algunos sectores oficiales, pero me interesa particularmente ustedes, que son los que están aportando la base de prestación social, que me digan, que me respondan a estos puntos y si además yo omití algo por lo cual sería conveniente oponerse a esta propuesta del Ejecutivo Federal. Muchas gracias por su atención, señor presidente. Le devuelvo el uso de la voz. Muchas gracias, senador Blasquez. Le cedemos el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna. Muchas gracias. Primero agradecerles que hayan aceptado la invitación del Senado a conversar estas cosas. A mí, francamente, después de escucharlos, me da mucho gusto escucharlos. Yo esperaba otras cosas oír, pero me da mucho gusto que podamos coincidir prácticamente en los diagnósticos. Yo quisiera primero ubicar que estamos hablando de los trabajadores más pobres del país, los que ganan muy poquito y que a ellos, a los más pobres, es a los que el Estado, este Senado, entre otros, pero principalmente el Poder Ejecutivo, debiera apoyar. Si otros tienen defensas, pues estos que son los más pobres casi no tienen prestaciones, casi, ¿qué quiero decir? No se pueden sindicalizar muchas cosas y lo bueno que tienen está en esta ley, en la ley del Seguro Social, que es la seguridad social que ampara a los más pobres. Y sin embargo, las reformas que tiene esta ley perjudican enormemente a los trabajadores. Y yo quiero dar algunos ejemplos, pero lo primero que quisiera decir en relación al seguro de desempleo es que pues me parece equivocado, por no decir perverso, que se venda un seguro de desempleo que se presente como un beneficio cuando en realidad es un enorme perjuicio para los trabajadores, que se presente como un nuevo derecho cuando es con cargo a su propio derecho de la vivienda y que en realidad tiene toda una estructura cuyos beneficiarios van a ser las AFORES. Aquí pierde el Infonavit, pierden la industria de la construcción, pierden un montón de gentes vinculadas a este 5% del Infonavit. Y el gobierno seguramente no está pensando en los efectos hacia la economía, hacia la pobreza, hacia el sector empresarial, hacia muchos lados. Y quiero dar algunos ejemplos que aquí mismo se dieron. Por ejemplo, en el artículo 154 se le quita al trabajador la posibilidad de retirar su saldo en una sola exhibición.
ahora se le exige dejarlo en una Afore. La ley vigente dice, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. Así lo dice la ley de la CONSAR. Si yo tengo mi Afore, yo voy y lo puedo retirar en el momento que yo quiera, es mi cuenta, es mi dinero, pero a los más pobres que no tienen defensa no se les va a permitir. Ahora se cambia por él, podrá mantener el saldo en su cuenta individual en una Afore y efectuar con cargo a los retiros programados. Y los retiros programados son muy difíciles de hacer en esta ley porque ahora lo tiene que autorizar un comité. Bueno, yo no le tengo que preguntar a nadie qué hacer con mi dinero, pero a los más pobres se les obliga a ir a un comité. Los retiros que realice el trabajador de su cuenta individual disminuirán en su totalidad las semanas de cotización acumuladas, por lo tanto, será imposible acceder a una jubilación. Y luego, en fin, la renta vitalicia, esto que decía